Cuando vinimos a Cristo recibimos el Espíritu de Dios. El espíritu del mundo es todo ese sistema de valores, de filosofías que rigen la conducta de los seres humanos. Toda esa manera de vivir, todas esas cosas que ahora son tenidas como buenas, ¿verdad? Y bien dice la palabra que de repente terminamos llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y toda esa corriente filosófica de posmodernidad, ¿verdad? De individualismo, de egocentrismo, de un humanismo a ultranza, de etcétera, de poner el hombre por el hombre y para el hombre, y todo ese sistema filosófico, si usted quiere, de que si te lo mereces, lucha por tenerlo, y tienes que tenerlo. Y la vida se va volviendo mundanota, ¿verdad? Y aún las iglesias vamos adoptando estilos y vamos adoptando estrategias que difieren mucho de lo que el Señor enseñó para la vida de una iglesia consagrada. Y nos preocupamos más por los métodos efectivos, filosofías del mundo. El mundo es un concepto espiritual. Implica mundo. Cuando usted lee en la Biblia mundo, cosmos, no se refiere siempre al planeta Tierra. Algunas veces sí, pero no siempre. Cuando dice mundo es ese concepto espiritual que honestamente implica la influencia y la guía del príncipe de la potestad del aire, sea Satanás. Contamina los corazones de los hombres, lo llena con su estilo de vivir. Vaya conmigo por favor a la primera carta de Juan, casi al final de la Escritura. Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Mire qué cosas sabemos, dice el texto. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, dice Reina Valera. El mundo entero. Si usted se pregunta, pero pastor, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto esto? ¿Por qué trata de blancas? ¿Por qué pedofilia? ¿Por qué redes sociales perversas tratando cualquier tema? Pastor, ¿por qué tanta injusticia en el mundo? Pastor, ¿por qué las drogas? Pastor, ¿por qué esto? Porque está bajo el control del maligno, dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y el maligno no crea que está metido en los antros. No crea que el maligno está metido ahí en las calles oscuras y llenas de niebla de a saber qué ciudad perdida del mundo. Las nuevas Sodomas, las nuevas Gomorras. No piense que está metido ahí en donde precisamente se trata los negocios del tráfico de drogas y la compra de partidos de fútbol. No. Está metido en las iglesias. Está metido en las sesiones de cabildeo o el lobby europeo para dictar las nuevas filosofías y reglas del mundo. Está ahí donde se cambia el concepto de familia. Está ahí donde se niega la autoría de Dios, de las Escrituras y los milagros contenidos en ella. Está ahí donde se niega el carácter del cristiano consagrado a un estilo de vivir que tiene como meta glorificar a Dios en lugar de tener como meta vivir como uno quiera por la gracia de Dios. Es diferente. Este mundo está lleno de eso, hermano. Ese es el espíritu del mundo. Por eso es que cuando nosotros hablamos de este tema, nos damos cuenta que la raza humana es esclava de ese sistema. Vea conmigo por favor Gálatas capítulo 4 versículos 9 y 10. Primero Gálatas y después vamos a ir a una porción de Colosenses un poco más adelante, pero Gálatas capítulo 4 versículo 9. Dice de esta manera: ciertamente, el versículo 8, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Versículo 9, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es posible que se quiera volver a esclavizar?
Y Colosenses capítulo 2, versículo 20, hoy vamos a ver mucha Biblia, ¿verdad? Para que usted pueda captar el sentir apostólico en esto, ¿verdad? Capítulo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no toques, no manejes, no comes, etcétera? Ay, hermanos, miren, este mundo nos ha llenado terrible de pensamientos el corazón. Quizá por eso Pablo también en Romanos capítulo 5, citando este tema de la esclavitud y de la dependencia, capítulo 5, versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y éramos esclavos. Y Gálatas nos habla también de ser esclavos. Romanos también de alguna manera lo menciona en el capítulo 6. Pablo dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. La mundanalidad, hermanos, es el entronizamiento, el gobierno de principios de un mundo contaminado en nosotros y entre nosotros. Entonces no podemos hablar de genuina espiritualidad. La carnalidad consiste en vivir amando este mundo, sus valores, sus principios, sus deseos. Por eso Juan escribe, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, dice de una vez, es enemigo de Dios, dice la palabra de un solo. Así que por favor no estén sujetos ni a los deseos de los ojos, ni a los deseos de la carne, ni a la vanagloria de la vida. Claramente dice que el mundo tarde o temprano este sistema va a pasar. Por lo tanto no podemos empeñar o esclavizar nuestro corazón a esa manera de vivir. Por favor, jóvenes que están aquí esta mañana, una frase que van a oír muy frecuentemente es: todos lo hacen. Y no la va a oír de sus amigos, la va a oír en el interior de su corazón. Y va a tener miedo ser diferente, porque si es diferente, por supuesto que el mundo no le va a marginar. Cuando somos bien parecidos al mundo, el mundo no nos margina, el mundo nos recibe. Así que si estás siendo la persona más popular en el lugar donde tú te mueves, universidad, colegio, trabajo, lo que sea, muy probablemente no se debe a que sos la persona más consagrada y que más señala la actitud de Dios delante de ellos. Probablemente seamos la persona que más hemos cedido a esa manera particular de la vida, y entonces, como ahí tenemos que parecernos a todo el mundo, solo nos queda la oportunidad de ser espirituales. Cuando cantamos y cerramos los ojos y levantamos las manos hacia el cielo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Somos depositarios, en segundo lugar, del Espíritu de Dios. Él hizo la inversión en nosotros. Y por eso dice la palabra: hemos recibido el Espíritu que procede de Dios, para que sepamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Es otra cosa, es el otro planeta. Y hay dos cosas que no quiero dejar de mencionar en esta mañana, y de una manera, cada una de ellas amerita una predicación especial. Mire la inversión de Dios. En primer lugar, invierte en nosotros para la gran seguridad. La seguridad de la salvación, la seguridad que le pertenecemos a Dios. Vaya conmigo a Efesios. No le va a quedar ninguna duda de quién es usted después de leer esta porción de la Escritura. Esto invierte Él en nosotros, invierte para darnos seguridad. Me llama la atención, mientras busca la Biblia, ¿verdad?, que se está diciendo, hablé con una persona que trabaja en Movimiento Internacional de Capitales, ¿verdad? Y él viene a nuestro país o va a otros países, ¿verdad? Y en esos países él trata de convencer a los grandes inversores nacionales de que los fondos que tienen, el capital que tienen, lo trasladen a
sistemas bancarios o financieros de otro país. Ese es su trabajo, conseguir fondos. Y dice, pastor, se están yendo los fondos del Salvador, porque no es seguro. Y mientras nosotros vamos pasando la vida, no nos damos cuenta del tremendo valor de la seguridad. Nosotros, hermano, no hablo de la seguridad de las calles, hablo de la seguridad de inversión. Dios asegura su inversión. Su Espíritu Santo es puesto, y mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu de Dios que mora en usted y en mí, precisamente nos da primero la seguridad que somos de Dios. Usted le pertenece a Él. Si genuinamente usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, Él puso en usted un sello, una garantía, un aval, una reserva. Se llama el Espíritu Santo. Razón por la cual la palabra dice que nadie nos puede separar de su mano, nadie nos puede apartar de su mano, porque fuimos sellados, estamos garantizados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros. Si somos espirituales, vamos a entender bien lo que significa tener el Espíritu de Dios en nosotros en primer lugar. La segunda cosa es la gran herencia. En la gran herencia, en Romanos capítulo 8, dice la palabra que nosotros hemos venido a ser hechos hijos adoptivos por parte de Dios. Y juntamente con la adopción, asumimos también todo el derecho de herencia. De tal manera que dice la palabra que somos coherederos con Cristo. ¿Y sabe quién garantiza eso? El Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Romanos capítulo 8, y por favor tratemos de leer este par de citas, no se preocupe si va muy largo, yo paro en unos 5 minutos, no hay problema. Pero quiero que usted tenga esto con claridad porque estamos tratando de aprender a ser espirituales. Versículo 18, capítulo 8, versículo 14, perdón. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, herederos. Usted tiene un espíritu de heredero. Sí, hermanos, cantamos, adoramos, quizás algunos hablan en lenguas, quizás otros tienen otras manifestaciones de los dones del Espíritu, quizás lo que usted quiera. Pero no podemos olvidar esta parte esencialmente espiritual. Sellados, garantizados y por otro lado, hijos herederos, semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Hay 3 cosas que Dios tiene como expectativa de nosotros como seres espirituales. Número 1, Dios tiene expectativa de que seamos templo espiritual, no altar de pecado. Ser espiritual tiene una íntima relación con el templo de Jesucristo.